Bendiciones, amada iglesia del Señor Jesucristo, con ustedes, su hermano y consiervo Gregory. Hoy vamos a estudiar acerca de los 144.000 sellados. ¿Sabías tú quiénes son los 144.000 sellados según Cristo? Te vas a sorprender. Los 144.000 sellados en Apocalipsis. Resumen completo del estudio según Cristo. El problema de las lecturas comunes. Los judíos literales en el futuro, dicen algunas lecturas. Algunos enseñan que serán 144.000 judíos literales que predicarán durante la tribulación. Es una postura histórica. El problema es que esta lectura toma un número simbólico como si fuera una cuenta literal, ignorando que el libro usa muchas figuras. Otro dice que es un grupo especial dentro del pueblo de Dios. Otro dice que representa una parte especial de la iglesia o un remanente de Israel. El problema es que esta interpretación sigue separando Israel y el pueblo de Cristo, cuando el Evangelio enseña que en Cristo hay un solo pueblo. La palabra dice en Efesios capítulo 2, versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Amén. Y otros creyentes dicen que serán todos los creyentes, pero sin explicar las figuras. Otros dicen que representan todos los creyentes, lo cual se acerca más a la verdad. Sin embargo, muchas veces no explican por qué el número es 144.000 y por qué se mencionan las tribus. Esto es un misterio. Un misterio hablar de los 144.000, hablar de las tribus, hablar del reordenamiento de las tribus. Es un misterio si lo leemos con una mentalidad de pronto platónica o filosófica, pero si vamos a la luz de lo que el apóstol Juan escribió y leyéndolo bajo la revelación de Cristo, todo se aclara. Amén. Y eso es lo que vamos a hacer en este estudio, que el Señor nos permita hacerlo, ¿ok? Claves para entender Apocalipsis. Para comprender esta visión es necesario recordar tres cosas. Primero, el libro habla mediante figuras. El libro de Apocalipsis usa visiones, símbolos, figuras para mostrar realidades espirituales. Por ejemplo, el Cordero representa a Cristo, la bestia representa poder rebelde, la Babilonia representa el sistema del mundo. Por lo tanto, el lenguaje no es periodístico, sino profético y simbólico. Es importante comprender esto, que Apocalipsis es un libro que usa figuras, metáforas, simbolismo, números, y es un libro profundamente judío. ¿Amén? Y eso es lo que vamos hoy a descifrar. Número 2. Los números tienen significado. En la escritura los números muchas veces enseñan algo. Por ejemplo, el número 12 representa el pueblo de Dios. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles. El número 1000 representa plenitud o totalidad. Por ejemplo, porque 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer. Salmos capítulo 90, verso 4. Por eso, 12 por 12 por 1000 son 144.000. Esto representa la plenitud completa del pueblo de Dios. Entonces, Apocalipsis es un número que habla mediante símbolos, equivalencias, números de plenitud y figuras. Número 3. Las figuras del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo. Es importante entender esto. Cristo es el cumplimiento de todas las promesas y las figuras del Antiguo Pacto. Muchas cosas del Antiguo Testamento eran sombras que apuntaban a Cristo. El templo, los sacrificios, las fiestas, las tribus, todo encuentra su cumplimiento en Él. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Juan capítulo 15, verso 1. Número 3. Los 144.000 en Apocalipsis 7. Dice Apocalipsis capítulo 7, verso 4. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Hay varias claves importantes acá para entender, hermanos. Uno, las tribus de Israel. En el Evangelio, el verdadero Israel no se define por la carne, sino por la fe. Amén. Romanos capítulo 2, verso 28 dice, no es judío el que lo es exteriormente. Y también en Romanos 9, 6 dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y además en Gálatas capítulo 3 verso 29 dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Por eso el verdadero pueblo de Dios
es el que está en Cristo. Esto es importante entenderlo, mi santo. El verdadero pueblo de Dios es el que está en Cristo. No es linaje, no es cultura, no son cosas externas de la carne, no son rituales, sencillamente son lo que han creído y son de Cristo. Número 2. La lista de tribus no es un censo literal. La lista tiene algo muy interesante. La tribu de Dan, por ejemplo, no aparece en ese listado. Esto muestra que no es un registro literal, sino una figura que expresa pureza del pueblo de Dios. En otro video vamos a hablar acerca del cambio de la genealogía de las tribus, es decir, el cambio del orden tribal, ¿ok? En otro video lo vamos a presentar, así que no se desconecte, siga conectado. Listo. Número 3. Después aparece una multitud incontable. Luego el texto dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Apocalipsis 7, versículo 9. Esto muestra dos maneras de ver la misma realidad. Primero, el pueblo de Dios expresado con un número simbólico, los 144,000. Y luego, el pueblo de Dios visto como una multitud inmensa de todas las naciones. Número 4, los 144,000 en Apocalipsis 14. Dice Apocalipsis 14, verso 1. Y miré, y he aquí, el Cordero estaba sobre el monte Sión, y con él 144,000. Y aquí también aparecen figuras importantes. Y parecería que serían números distintos o tribus distintas, pero se refieren a la misma realidad visto de dos ángulos diferentes. Aquí hay varias figuras importantes. Vamos a entenderlas. Uno, aparece el monte Sión. El Nuevo Testamento enseña que Sión no es solo una montaña en Jerusalén. Dice la Escritura, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo. Hebreos capítulo 12, verso 22. Es decir, la presencia de Dios. El monte Sión simboliza la presencia de Dios. ¿Amén? Número 2, el nombre en la frente. El texto dice que tenían el nombre de Dios en la frente. Esto significa pertenencia. La Escritura dice, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, verso 3. El sello es la presencia de Dios en su pueblo. Interesante, muy hermoso. Número 3, dice que son vírgenes. El texto dice, estos son los que no se contaminaron. Esto no habla de matrimonio o sexo. En la Escritura, la idolatría muchas veces se describe como fornicación espiritual. Por eso, los vírgenes representan los que permanecieron fieles a Dios y los que no permanecieron adorando ídolos o dioses ajenos. Número 4, dice que son primicias. El texto dice que son primicias para Dios. Las primicias eran los primeros frutos ofrecidos a Dios. Esto muestra que el pueblo redimido es una ofrenda para Dios. Qué hermoso, está lloviendo, gloria a Dios. Número 5, lo que los 144,000 no son. Y esto es importante entender para salir del error. Según lo que estamos leyendo o estudiando, los 144,000 no son un grupo especial de evangelistas, un grupo de judíos literales contados para el futuro o que se quedan en la gran tribulación o los que van a predicar el evangelio cuando según la iglesia no esté. Vamos a estudiar también acerca de lo que es el rapto y el milenio. Amén. Dentro de la revelación de Cristo, para que entendamos cosas muy importantes. Los 144,000 no son un grupo separado dentro del pueblo de Dios. ¿Qué son los 144,000? Son la totalidad del pueblo de Dios. Ese número simboliza plenitud completa. 12 por 12 por 1000 son 144,000. Es un número representativo, es un número simbólico de la totalidad del pueblo de Dios, de todas las épocas y de todas las edades. Amén. La totalidad del pueblo de Dios, 144,000. Los que han sido sellados por Dios son los que pertenecen al Señor. El verdadero Israel son los que están en Cristo. Los fieles que no adoran ídolos han permanecido fieles a Dios. El pueblo presentado como ofrenda son las primicias redimidas. Los que están en el Cordero es Cristo y el pueblo está con él.
La cadena del cumplimiento. El mensaje se entiende así. Primero, Israel, sus 12 tribus, representaba al pueblo de Dios. Amén. Son sombra de la cadena del cumplimiento, pero el cumplimiento es Cristo. Luego, Cristo aparece como el verdadero cumplimiento de las sombras. Finalmente, los que están en Cristo forman el pueblo completo de Dios. Por eso el número simbólico expresa la plenitud del pueblo reunido en él. Entonces, ¿quiénes son los 144,000 sellados? Son todo el pueblo de Dios, de todas las naciones, de todas las generaciones, reunidos en Cristo, sellados por Dios, fieles al Señor y presentados como una ofrenda santa. No son un grupo especial, no son un número literal, no son judíos que van a predicar en la gran tribulación. Son la manera en que la visión muestra que Dios tendrá a todo su pueblo completo. Amén. El propósito de la visión no es que la gente intente contar personas, es mostrar que Dios no perderá a ninguno de los suyos. Como Jesús lo dijo, esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada. Juan 6:39. Conclusión, los 144,000 no son un misterio para calcular, son una promesa que se cumple en Cristo. Amén. Una promesa que se cumple en Cristo, en la cual estamos nosotros incluidos. Es un pueblo completo, sellado, fiel y reunido con el Cordero para siempre. Ese es el mensaje de la visión según Cristo. Amén. Si te gustó la enseñanza, si te gustó este estudio, te leo en los comentarios. Bendiciones y síguenos para para más enseñanzas conforme Cristo. Amén. Bendiciones.